Muchas gracias, doctora Goraf. Para mí es un gusto estar aquí y bueno, tanto a título personal como a través de GSK estamos agradecidos con la invitación y sumamente pues comprometidos con los adolescentes, con hacer este énfasis en la vacunación de nuestros adolescentes, que en un momento más vamos a ver por qué son tan importantes en términos de hepatitis A. El tema de hepatitis es un tema, pues ustedes lo saben bien, un tema muy amplio, por lo cual el día de hoy quiero llamar su atención y hacerlo específicamente para hepatitis A, porque a continuación van a ver el por qué. Muchas gracias por la presentación, doctora. Me gustaría hacer esta pequeña corrección. Soy epidemióloga por la UNAM y sí, mi conflicto de interés es que trabajo para GSK México y soy una empleada de tiempo completo. Como lo mencionó la doctora, este simposio ha sido patrocinado por la industria y se considera un simposio promocional. Y entonces ahora sí entramos en materia. ¿Por qué hablar de las hepatitis virales en general? Las hepatitis son un problema de salud pública. Se estima que de todas las hepatitis existen más de 290 millones de personas sin diagnóstico. Y el mayor reto es que la hepatitis A es una enfermedad aguda. Sin embargo, hepatitis B y C lleva a una enfermedad crónica que puede impactar de forma importante en la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y se encuentra haciendo esfuerzos ya con más de 160 países, en los cuales se incluye México, para atender a este problema de salud. Porque como decíamos, es un problema crónico que puede llevar a cirrosis y a carcinoma hepatocelular. La buena noticia es que tenemos vacunas disponibles para prevenir tanto hepatitis A como hepatitis B. Y de esta forma, hacer frente y evitar, por ejemplo, por hepatitis B, más de 800,000 defunciones al año. Y ahora sí entremos en materia en cuanto a hepatitis A. Hepatitis A es una enfermedad aguda, rara vez fatal, y la cual generalmente puede autolimitarse y generar inmunidad de por vida. Son pocos los casos que llegan a desarrollar falla hepática fulminante. Aproximadamente el 1% de los casos de hepatitis A desarrollan falla hepática fulminante. La mala noticia o el peor escenario es que más del 80% de estas fallas hepáticas son formas mortales. Y este riesgo de falla hepática fulminante se incrementa conforme también transcurre la edad. Es decir, mayor edad, mayor riesgo de que el cuadro de hepatitis no sea autolimitado, sino que incluso se pueda complicar con una falla hepática. Esto es un diagrama que muestra los desenlaces clínicos de la infección por virus de hepatitis A. Y es importante mencionar, o antes de partir, explicar el diagrama, que cualquier persona que no haya sido o vacunada o haya padecido la enfermedad natural es susceptible de infectarse con el virus. Cuando esta persona susceptible se infecta, puede tener una infección asintomática que ocurre en la mayor parte de los niños menores de 6 años, pero de los adultos, entre adolescentes y adultos, se puede tener una hepatitis sintomática. ¿Cuáles son los caminos después? De una infección asintomática, especialmente en estos niños pequeños, existe una recuperación espontánea y en pocos casos puede llegar a una falla hepática fulminante. Mientras que estos adolescentes y adultos que desarrollan hepatitis a estas edades, decíamos, entre mayor edad, mayor riesgo, pueden sí recuperarse de forma espontánea en más del 90% de los casos, pero también puede ocurrir una falla hepática fulminante y si esta no ocurre puede haber complicaciones extrahepáticas. También la hepatitis puede llevar a un cuadro recidivante, a una colestasis prolongada y de ahí impactar de forma importante la calidad de vida del paciente y adicional los gastos que puede generar para el propio sistema de salud o para las familias de este paciente.
Y hablábamos acerca de la falla hepática fulminante y decíamos que sí, la mayor parte de ellos tiene más de un 90% de mortalidad, y la única opción que se le puede ofrecer a un paciente con falla hepática fulminante es un trasplante hepático. Y aquí me detengo para hacer la reflexión de en un país como el nuestro, ¿qué tanto acceso tendríamos a un trasplante hepático, especialmente un adolescente? Esto definitivamente es un reto ante la realidad que vivimos hoy en día. Y entonces, después de haber explicado este diagrama, nosotros que nos dedicamos a las vacunas decimos, bueno, ¿y por qué no prevenir? Si es que tenemos allá vacunas disponibles que tienen años de estarse usando, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son estos retos? Como les decía, la hepatitis A, la gravedad de hepatitis A se correlaciona con la edad. Y aquí vemos en la primera gráfica cuál es el comportamiento de la infección asintomática, primero, después la infección sintomática y por último la recuperación. Y en color más claro vemos el comportamiento de los niños más pequeños, que generalmente ellos son los que tienen un cuadro anictérico y se autolimitan y evolucionan de forma favorable. Sin embargo, vemos cómo los adultos tienen menor proporción de infección asintomática, generalmente en ellos, y aquí ya empezamos a contar a nuestros adolescentes, tienen una infección sintomática, lo que puede llevar a mayor número de complicaciones. Y sí, más del 80% tienen una recuperación completa. En la siguiente tabla vemos la frecuencia de ictericia por grupo de edad. Como decíamos también, entre más pequeñitos no hace ictericia. Incluso las infecciones en menores de 6 años generalmente son completamente asintomáticas. Puede que no nos demos cuenta que el niño está cursando con un cuadro de hepatitis A porque generalmente son, el inicio pues es insidioso y puede ser confundido con otro cuadro clínico infeccioso, puede ser inespecífico. Después, el 40 al 50% de las personas de 6 a 14 años tienen un cuadro de ictericia y los mayores de 14, entre el 70 y el 80% tienen una ictericia, es decir, aumentando las posibilidades de tener un cuadro grave. La hepatitis fulminante, perdón, que ocurre en menos del 1%, es raro, ¿sí? Sin embargo, los riesgos de esto es la edad, como ya decíamos, una persona que tenga una enfermedad hepática crónica subyacente y también algo muy importante, inmunosupresión. Esto entonces nos lleva a que debemos de tener en cuenta el perfil completo del paciente que tenemos enfrente para entonces poder recomendarle así su vacunación. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la epidemiología de la hepatitis A en México? Esta es una gráfica construida a partir de los datos de la Secretaría de Salud, es decir, los anuarios de morbilidad de la Dirección General de Epidemiología, que nos habla del comportamiento desde el año 2000 y hasta el 2019, que es el último disponible, y vemos por colores cuál es la distribución de cada uno de los casos. La mayor parte de los casos en México aún ocurren en niños de 1 a 9 años, después ocurren en el grupo de edad de 10 y hasta 19 años, luego le sigue 20 a 64 y por último aquellos mayores de 65 años o menores de un año. Sí, podemos ver también una disminución gradual a partir más o menos del año 2012, un poquito de descenso en el número de casos comparado con aquellos que hubo en el 2000, por ejemplo, aquí un pico grande en 2005. Sin embargo, existe una especie de punto de inflexión después de 2019 y empiezan a aumentar. Entonces, esto difícilmente podríamos encontrar una explicación exacta en este momento. Lo ideal es que sigamos viendo el comportamiento, pero de aquí podemos concluir que en efecto existen más de 10,000 casos al año que son notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México. Es decir, estamos viendo únicamente la punta del iceberg porque recordemos
que al menos en los niños la mayor parte de los casos son asintomáticos. Entonces, tenemos aún bastantes casos de hepatitis que prevenir. Y no todos se autolimitan. Aquí está una gráfica con el número crudo de hospitalizaciones y defunciones también. Desde el año 2000 para acá vemos un comportamiento similar y cómo es que aproximadamente existen más de 1000 hospitalizaciones en el país por hepatitis A y también existe un porcentaje, si bien es menor del 5%, de defunciones relacionadas con hepatitis A. Entonces, hepatitis A sí ocurre, puede llegar a causar hospitalizaciones y defunciones aquí en nuestro país. ¿Y qué ha hecho México para enfrentar este problema de salud pública? Bueno, ustedes mejor que nadie probablemente se acuerden de estos brotes de cólera de los 90, cómo a partir de entonces existieron medidas extraordinarias de salud pública que impactaron en el saneamiento. Hubo mejor utilización de los recursos, mayor acceso al agua potable, manejo de excretas, etc. Vienen vida sueroral, ¿no? Toda esta campaña asociada a través de ello y sí, las condiciones se mejoran. La incidencia de los casos empieza a bajar. Hacia 1994 y hacia el 96 se autorizan las primeras vacunas inactivadas contra hepatitis A y se comienzan a utilizar en México en el 2008 como una recomendación a las poblaciones de riesgo. Aquí, muy importante, la vacuna contra hepatitis A se encuentra disponible en nuestro país, también a través del Esquema Nacional de Vacunación en México. Sin embargo, no como un programa o como una vacuna universal, a diferencia de otras, como lo fuera rotavirus. Está dirigida únicamente a población de riesgo. Y en 2013 se dirige adicional a aquellos niños que asisten a guarderías y estancias infantiles en una dosis únicamente. Si bien esto fue una excelente noticia, existen todavía niños, adolescentes y adultos que no se vacunan contra hepatitis A, que falta por cubrir y es ahí donde nosotros podemos hacer la diferencia. Pero ¿por qué tenemos estos retos? ¿Por qué, a pesar de que es una enfermedad prevenible por vacunación, que tenemos vacunas disponibles desde hace 20, 25 años, aún no lo logramos? Existe todavía la creencia de que no pasa nada, que es una enfermedad que se autolimita y que evoluciona de forma benigna en todos los pacientes, lo cual ya vimos que es incorrecto. También pensamos que no es necesaria, que la vacunación solamente es para los niños de las guarderías y entonces pues si mi bebé no va a guardería, si mi niño no va a guardería, no es necesario. Si yo ya tengo un hijo adolescente, pues no es necesario porque hepatitis A es eh, una enfermedad que solamente lo ocurre a los niños. Entonces, nos topamos con estas falsas creencias que incluso están dentro del personal de salud y las cuales nosotros debemos de enfrentar. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que se implementen programas nacionales de vacunación, es decir, de forma universal, a los países que tienen endemicidad intermedia. Y vamos a hablar un poquito más de qué es endemicidad intermedia y por qué México es uno de estos países que debería estar siguiendo esta recomendación de vacunación universal. Empecemos con el panorama de la carga de enfermedad en América Latina y este famoso cambio de endemicidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos alta endemicidad de hepatitis A, estamos hablando que existe una alta incidencia. Hay muchos casos en los niños pequeños, es decir, el virus circula bastante, por lo tanto, a una temprana edad nos infectamos con el virus, generamos anticuerpos, es decir, generamos inmunidad y por tanto llegamos a la adolescencia y al a la adolescencia y a la adultez siendo inmunes. Y por lo tanto, si yo ya me enfermé de niño cuando tenía menos probabilidades de una forma grave, pues entonces ya soy un adulto inmune y tengo poco riesgo de un caso grave, poco o nulo riesgo de un caso grave.
¿Qué pasa cuando a partir de los 90 tenemos mejores condiciones de saneamiento, tenemos menos casos de hepatitis como los veíamos en la gráfica? Los casos van bajando, tenemos una endemicidad intermedia a baja. ¿Qué es lo que pasa? El virus ya no circula tanto, por lo tanto los niños ya no se infectan a una edad temprana, sino que no son inmunes a una edad temprana y crecen siendo susceptibles durante la adolescencia, durante la adultez, lo que los pone en un mayor riesgo de padecer una forma grave de hepatitis A, como lo veíamos hace rato. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado y dice, necesitan incrementar sus esfuerzos de vacunación. Para 2025 será necesario vacunar a más de 50 millones de niños cada año para poder contrarrestar este riesgo de la enfermedad sintomática de hepatitis fulminante en adolescentes y adultos. Y ustedes díganme ahora cómo estamos viendo este reto de vacunar a tanta población con COVID-19. ¿Cómo haríamos para que de aquí al 2025, que no falta tanto, estemos vacunando a esta cantidad de niños? El llamado aquí, el llamado para actuar es empecemos a vacunar ya por esto, para que nuestros niños no lleguen susceptibles a la adolescencia. Y si es que son adolescentes ya, eliminar este riesgo de que sean susceptibles vacunándolos en este momento. Este es un mapa que muestra un poquito más a detalle este tema de la endemicidad. Y vemos a los países de bajos ingresos, es decir, aquellos que tienen endemicidad alta, tienen muchos casos porque probablemente sus condiciones de saneamiento no sean las mejores. Y vemos cómo en ellos existe una endemicidad alta y aquí en este mapa se representan en un color más rojo. Vemos pues la mayor parte de estos países se encuentran en el continente africano, en Asia, el sureste asiático, y después vienen estos países de ingresos intermedios y endemicidad intermedia, como es el caso de México. Aquellos que en el que el 50% de la población a esta edad, que es decir, a los 10 a 20 años, se encuentra aún susceptible o que los modelos matemáticos estiman que se encuentren susceptibles. Y aquí está México en este color intermedio como anaranjado. México tiene entonces un riesgo variable de infección en la infancia y tiene una tasa de inmunidad intermedia en la población adulta. Probablemente existan allá adultos que no sean inmunes porque no padecieron la enfermedad durante la infancia. Y por último, aquellos países de altos ingresos que en realidad no tienen casos de hepatitis A o que no circula casi el virus en este grupo, ellos, pues incluso los países de primer mundo tienen un mayor riesgo de tener a una persona o a un paciente con una forma grave. ¿Por qué? Viven en el primer mundo, no tienen problemas de saneamiento, sin embargo ellos ocasionalmente, y ustedes no me dejarán mentir, van de vacaciones a destinos exóticos en el sureste asiático, pueden infectarse, tener una forma grave y no detenerse ahí, sino que importar este virus a cada uno de sus países donde la mayoría son susceptibles. Entonces, si se fijan, todo está relacionado. Creo que hoy en día el ejemplo de COVID-19 nos ha mostrado cómo es que es o cómo se ve un mundo sin vacunas, cómo las enfermedades pueden viajar, cómo nosotros a través de la globalización nos hemos acercado a tanto y una vez más la necesidad de vacunar con las vacunas que ya tenemos disponibles. Y entonces justo esto, ¿por qué si tenemos ya una vacuna allá afuera de más de 20 años, no es una vacuna nueva, ¿por qué tenemos este problema todavía? Recordemos que la tasa de infección asintomática por hepatitis A puede ser incluso 10 veces más de lo que se reporta, lo que veíamos en la gráfica. Estamos viendo únicamente la punta del iceberg y este virus puede seguir circulando en portadores asintomáticos sin que nos demos cuenta. Y esto a su vez nos sigue poniendo en riesgo y es una especie de círculo. Algo importante aquí es que el virus de hepatitis A
afecta únicamente al humano. Entonces, técnicamente nosotros pudiéramos incluso erradicar el virus porque los humanos somos el único portador, a diferencia de otros virus, como ahora lo es el SARS-CoV-2, que sabemos que tuvo ahí un cruce con especies animales que no podemos controlar aún. Entonces, este es el caso de hepatitis A, incluso el reto de la Organización Mundial de la Salud para que lo controlemos, lo eliminemos y en un futuro, ¿por qué no lo erradiquemos? Las estrategias propuestas por la Organización Mundial de la Salud, pues son precisamente la vacunación universal. Y ya hay países que lo han seguido. En el primer esquema vemos los programas de vacunación universal en el mundo y también países que han incluido el esquema completo, que es de 2 dosis, y el esquema de una dosis únicamente, y también lo vamos a abordar. A partir de esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice, en un país de endemicidad intermedia, todos los niños mayores de 1 año deben de vacunarse. Y aquí, bueno, decimos niños porque generalmente nos dirigimos a focos o audiencia que ve audiencias de pediatría. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo es que todos, aunque seamos adultos, debemos de asegurarnos de estar vacunados contra hepatitis A. El ejemplo de los países que han tenido 2 dosis está Israel, Grecia, Panamá, Uruguay y Estados Unidos. Y otros países que por decisiones locales han decidido aplicar una sola dosis, como lo es Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. ¿Por qué una o por qué 2 dosis? Y regresamos a la realidad de la infraestructura, probablemente de los recursos de un país, cómo son limitados. Y probablemente estos países hayan decidido aplicar una sola dosis para tratar de optimizar esos recursos y de poder brindar protección lo más pronto posible a una mayor cantidad de población, a esperar a dar 2 dosis a un menor número de población. Sin embargo, la recomendación es de que se haga un esquema completo con 2 dosis. Y bueno, existen otros países que no vacunan de forma universal a todo el país, lo hacen por regiones, dada la necesidad. Estas regiones como Cataluña en España, Queensland en Australia, etcétera, etcétera, si bien no lo hace todo el país, lo hacen por regiones. Y entonces, ¿cuál ha sido la evidencia de que estos países ya estén utilizando la vacunación universal? Aquí vemos ejemplos de Estados Unidos, de Argentina y de Grecia, cómo después de haber introducido la vacunación de forma universal, existe un descenso drástico y claramente visible de las visitas ambulatorias, por ejemplo, por hepatitis A, cómo disminuye la incidencia a menos de la mitad. También las hospitalizaciones disminuyen de forma drástica y sin meternos a números exactos, como incluso la mortalidad también disminuye. De hecho, Estados Unidos registró, por ejemplo, en 2011, la tasa de incidencia más baja jamás registrada luego de haber introducido su vacuna contra hepatitis A. El caso es el mismo en Argentina, donde inician en 2006, ellos un poquito más reciente, a diferencia de Estados Unidos y Grecia, que lo hacen desde el 1999, el resultado es el mismo. Los casos disminuyen, los casos de hepatitis fulminante, que ellos tenían alrededor de 17 cada año, en realidad lo eliminan, nadie tiene hepatitis fulminante, y por ejemplo Grecia también disminuye de forma drástica sus hospitalizaciones. Se habla incluso de una reducción de entre el 70 y el 90% de los casos después de iniciar un programa de vacunación. Y aquí lo vemos en términos un poquito más gráficos, como es el comportamiento de los casos en Brasil desde el 2010 y cómo a partir de que introducen su vacuna entre 2014 y 2015 viene el descenso drástico una vez más. En Panamá lo hace igual, los casos van disminuyendo conforme avanza el tiempo, vemos la gráfica cómo se va haciendo más pequeña, y ellos de hecho lo hacen desde 2007
con una aplicación de 2 dosis, a los 12 meses de edad y a los 18. Y entonces lo que decíamos, es realmente indispensable un esquema de 1 o de 2 dosis. ¿Qué puedo hacer yo para proteger a mis pacientes? Bueno, por ejemplo, Panamá ha logrado documentar con un seguimiento a 8 años cuál es la seroprotección de brindar tanto 1 como 2 dosis. Y vemos cómo luego de aplicar una sola dosis existe una seroprotección del 74% aproximadamente. Y luego de un esquema completo, una seroprotección de en promedio del 98%, variando desde el 95 al 99. Y en conclusión, es también lo que le decimos hoy a las personas que van por una dosis de su vacuna contra COVID-19 y a veces por temor, por desinformación, no quieren ir por la segunda. Y la conclusión de esto es, el esquema es de 2 dosis. Por lo tanto, si tienes una dosis, sí, te protege en cierta medida, pero no el completo de hasta el 98% y para lo que finalmente fue destinado, ¿no? Entonces, no es que esté mal, sin embargo, la recomendación es completar el esquema de 2 dosis adicional porque no necesariamente tenemos seguimiento de cuánto dure esta seroprotección. Probablemente dure desde luego menos que si completamos el esquema de 2 dosis. Y aquí regreso al tema de México porque ya viajamos por el mundo a través de estos ejemplos, pero regresemos a hepatitis A. ¿Cómo sabemos que estamos en una endemicidad intermedia aquí en México? Estos datos han sido tomados de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, que ustedes seguro conocen, donde se toman incluso muestras médicas a las personas. Y fue aquí entonces donde se logró determinar cuál era la edad promedio a la que ya una persona es inmune aquí en México. Y con esto entonces justo se comprueba que México está en un nivel de endemicidad intermedia. Este es un mapa muy parecido al que vimos hace rato. Y de ahí entonces que caigamos en esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esta es otra gráfica de, pues, ya un poquito más antigua, pero muy interesante debido a que vemos cuál es la proporción de infecciones o de hepatitis infecciosas aquí en México. En color azul vemos como la mayor parte de las hepatitis que se reportan aquí en México son hepatitis A, seguidas por hepatitis B, y luego, perdón, hepatitis C y luego por hepatitis C. Un llamado más a que necesitamos hacer algo ya, porque precisamente este tipo de hepatitis es el que nos aqueja en mayor medida. Bueno, y volvemos como a parte del mismo pensamiento, sí, probablemente, y aquí yo les invitaría a reflexionar, si ustedes están viendo casos de hepatitis en su clínica, si es habitual que les llegue un caso de hepatitis A, o si ustedes cuando tienen a su adolescente en consulta, revisan el esquema de vacunación para saber si este adolescente probablemente ya fue un grupo beneficiado a partir de que se incluyó la hepatitis A, por ejemplo, la vacunación contra hepatitis A en las guarderías. Pero probablemente este paciente adolescente no fue a la guardería y no recibió una vacunación a través del programa de vacunación. Y justo esta transición epidemiológica me ha llevado a mí a tener algún par de discusiones cuando algunos médicos nos dicen, es que yo ya no veo hepatitis A, en realidad pues estamos muy bien con todo este saneamiento, vivimos en el primer mundo, vivo en Ciudad de México, no veo riesgos. Sí, claro, las infecciones han disminuido, como lo hemos visto de forma repetida a lo largo de esta presentación. Sin embargo, las infecciones sintomáticas en aquellas personas de mayor edad no han bajado, se siguen manteniendo desde incluso los 70 hasta los 2000, la proyección hasta el 2025, incluso una proyección hasta el 2050. Y lo más interesante de esta diapositiva es como ustedes pueden ver
en estas flechas color morado en la parte inferior, la media de edad de infección sintomática. En el año 75, el promedio de edad, cuando alguien tenía hepatitis sintomática, era de 8 años. Hacia el 2000, el promedio de edad era de 13 años. La proyección hacia 2025 es que tengamos un cuadro de infección sintomática a los 18 años. La edad va aumentando. Y la proyección hacia el 2050, 2022. De nuevo, este es un modelo matemático que nos dice, tú puedes llegar a tener un paciente que crece susceptible y por lo tanto mayor riesgo. Desde luego, México tiene distintos escenarios, esto es una realidad. El centro de México tiene un panorama distinto probablemente al sur o al norte de nuestro mismo país, pero por lo tanto esto nos puede llegar a incluso llamar más la atención en la urgencia de hacer algo. Aquí vemos una gráfica que habla de la cero prevalencia de hepatitis A. En el eje de las X lo ven por grupos de edad, desde 1 año hasta los 60 y más. Y en el eje de las Y, la proporción de cero positividad. Es decir, esta persona que ya tiene anticuerpos porque ya padeció la enfermedad, probablemente, o fue vacunada. Y vemos cómo pues existe un porcentaje menor del 50% en niños que todavía no están protegidos, pero algo justo aquí para llamar la atención, estos niños, estos pacientes de 10 a 14 años siguen siendo susceptibles en más del 40%, es decir, solamente el 60% tiene ya cero protección. Y adicional, todavía los de 15 a 19, ahí todavía existe una proporción importante que podemos proteger, porque todavía entre el 80 y el 90% está protegido, pero falta un poquito más. Y ya con seguridad, los de 20 a 60 años ya tienen cero protección. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la línea que tiene unos cuadritos es donde vemos la Ciudad de México y después lo vemos en los círculos el norte de nuestro país. Si se fijan, estas dos líneas están por debajo de la región del centro y del sur del país. Por lo tanto, estos niños que generalmente viven en un entorno más urbano, pues están o tienen mayor riesgo de susceptibilidad de un niño que vive en un entorno probablemente con menos desarrollo. Y justo, pues este es un ejemplo más de esta heterogeneidad de cómo la Ciudad de México no se comporta igual. Aquí nosotros, o he escuchado a alguna de mis compañeras, la doctora Gloria Huerta dice, pues sí, a lo mejor vivimos aquí en Ciudad de México, no tenemos un riesgo tan alto o tenemos buen saneamiento, sin embargo el fin de semana vamos camino a Cuernavaca, nos detenemos en Tres Marías probablemente y ahí ya es otro México, entonces estamos en riesgo constante o de viajar, también podemos ir de vacaciones a un lugar que tenga una mayor circulación del virus y entonces ponernos en riesgo. Todo esto lo ha demostrado la ENSANUT, cómo existe una diferencia entre Ciudad de México, por ejemplo, y la región sur, el área rural, el área urbana y el estrato socioeconómico también. Entre menor sea el estrato socioeconómico, pues más casos de hepatitis A, por lo tanto ya no son vulnerables, sin embargo, sí los grupos que tienen un estrato socioeconómico alto son más susceptibles. Y encaminándonos al término de esta plática, no nada más la Organización Mundial de la Salud ha hecho este llamado, sino que el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización de los Estados Unidos, un organismo internacional bastante fuerte en temas de vacunación, recientemente actualizó las recomendaciones contra hepatitis A
durante los inicios del 2020. Y ellos hacen algo un poquito más específico. Nos dicen, sí, en realidad, todos los niños y adolescentes que no se hayan vacunado previamente, vacúnense. Y aquí es justo una de mis diapositivas favoritas que creo que queda perfecto en este foro para personal de salud que trata adolescentes. Adicional, todas las personas que viven con VIH, todas las personas mayores de 1 año que viven con VIH, háblese niños, adolescentes y adultos, todas las personas con enfermedad hepática, y algo que llama la atención de esta recomendación es que no limita a edades, dice todas las personas. Puede ser alguien que tenga una infección crónica por virus de hepatitis B, C, cirrosis, hígado graso, una realidad en nuestro país con la alta prevalencia de obesidad que tenemos, desde luego sobrepeso y obesidad, una entidad que implica un hígado graso y que no necesariamente las personas se identifican como hepatópatas o que tengan alguna enfermedad. Adicional, las personas con enfermedad alcohólica del hígado, hepatitis autoinmune e incluso las elevaciones de ALT o AST más de 2 veces. Un paciente que tiene algún daño inespecífico que todavía no se investiga de forma completa, debemos de vacunarlo cuando lo tengamos enfrente. Incluso la vacunación puede hacerse en mujeres embarazadas con riesgo de infección durante el embarazo. Si tenemos a una mujer que no padeció nunca hepatitis anteriormente, hepatitis A, o que nunca se vacunó, entonces podemos vacunarla, aunque lo ideal es que ella llegue al embarazo ya vacunada contra hepatitis A, especialmente si es una persona que viaja o un usuario de drogas. Esto es un riesgo aún mayor. Y también las personas con riesgos ocupacionales. Aquí en México, nuestra norma oficial 036, que nos habla de vacunas, establece al personal manipulador de alimentos como un grupo de riesgo para vacunar contra hepatitis A. Y bueno, adicionalmente, Estados Unidos hace una recomendación acerca de si una persona va a adoptar a alguien de otro país, que entonces se asegure de vacunarlo también contra hepatitis A. Y bueno, ya justo para concluir el tema científico de mi plática, pues aquí yo les hago esta pregunta interactiva. La buena noticia es que no los estoy viendo en este momento, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿A quién recomiendan vacunar contra hepatitis A? La opción A es a todos los niños a partir de 1 año y hasta los 23 meses. La opción B, niños y adolescentes no vacunados que únicamente tengan edad entre los 2 a los 18 años, grupos de alto riesgo, de cualquier persona que desee obtener inmunidad, es decir, que no conozca su antecedente, no sepa si tuvo hepatitis o no y diga, bueno, me quiero vacunar para mayor seguridad. O la opción E, todas las anteriores, todas estas opciones son correctas. Entonces, voy a avanzar, pero espero que pongan su respuesta en el chat para ver qué opinan y de ahí entonces tengamos alguna especie de discusión. Ay, pues ya les di la respuesta porque lo tenía automático. La respuesta es todas las anteriores. Todos estos grupos caben en la recomendación para vacunación contra hepatitis A. Bueno, y justo nosotros como GSK, y porque mi trabajo es precisamente mostrarles la ciencia detrás de cada uno de nuestros productos, hacerles saber que GSK tiene una vacuna inactiva de nombre comercial Habrix, la cual está disponible tanto en dosis pediátrica como en dosis de adulto, que tiene un esquema de 2 dosis, se aplica primera vez y la segunda 6 meses después, idealmente, pero hay estudios que dicen que incluso si una persona tarda en regresar, como lo es el caso que estamos viendo ahora en pandemia, hemos perdido a nuestros pacientes porque no vienen a la consulta, incluso después de 8 años podemos aplicarla. Recordemos que en vacunas los esquemas no se reinician, sino se continúan donde se dejaron. Es una vacuna con un perfil de seguridad aceptable, que tiene precalificación por la Organización Mundial de la Salud y que incluso fue la primera en ser aprobada
también por organismos internacionales en 1992. Existe un buen perfil de cero conversión desde la primera dosis, como decíamos, entre el 91 y 96% de las personas, tanto niños como adultos, cero convierten. Hacia el día 30, cerca de un 97 a 100%, y después de este refuerzo a los 6 meses, básicamente el 100% de los pacientes de cualquier edad quedan cero convertidos o cero protegidos. Los datos de persistencia, la buena noticia es que modelos matemáticos nos dicen que si aplicamos la vacuna durante la infancia, la protección puede durar al menos 32 años, y claro, esto todavía está por verse debido a que estos estudios siguen. Y en un adulto la persistencia de anticuerpos puede ser hasta por 50 años. Entonces, la vacunación contra hepatitis A siempre es una opción. En cuanto a perfil de seguridad, desde luego, un perfil aceptable con reacciones locales generalmente son las más comunes, todas tolerables y que generalmente desaparecen entre los primeros 24 a 48 horas luego de esto. Con esto concluyo, cerrando, que creo que fue evidente hablar de que existe todavía una carga de enfermedad importante, que el riesgo de padecer enfermedad durante la adolescencia y el adulto es importante, por lo tanto debemos de vacunar a nuestros niños, y si tenemos para que crezcan siendo adolescentes protegidos, y si en este momento tenemos adolescentes susceptibles, lo hagamos lo más pronto posible. Y de forma ideal, que vacunemos de forma masiva a toda nuestra población, sea niño o adulto. Con esto les doy las gracias, no sin antes darles nuestros datos de farmacovigilancia. Si ustedes están usando alguno de nuestros productos de GSK, alguna vacuna, y tienen un reporte de eventos adversos, nos gustaría saberlos a través de nuestras distintas vías, teléfono, correo electrónico o nuestro sitio en internet, Salud GSK, en el que además encontrarán recursos de educación médica continua para su acceso de forma gratuita. Muchas gracias.